Las mejores decisiones financieras no siempre son las más visibles, pero sí son las más inteligentes. Esto es Estás Seguro, el podcast donde hablamos de seguros, previsión y estrategias para proteger tu futuro. Bienvenidos a su podcast Estás Seguro. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista con Hugo Garza Medina de Ingenium, platicando de todos los temas de salud mental. De hecho, si me permites, sí, claro. Voy a hacer así como un paréntesis. En la parte de negocios, por muchos años compré y vendí empresas para mis clientes. Okay. O les conseguí capital. Y me di cuenta que cuando conseguí el capital o una empresa para un empresario y él era el one man show, ahí es todavía más evidente que el estado de ánimo y la salud mental de la persona se refleja en toda la institución y en sus resultados financieros. Uh-huh. Y para mí fue con un eureka moment cuando vi el rol de los consejos de administración. Un consejo de administración blinda y balancea la parte emocional del líder. Entonces, cuando me caí ese evento, por eso yo siempre en Ingenium, fui presidente de la mitad hace 12 años y después dije, no puede depender de mí porque siempre va a haber no sé cómo decirlo, como Hugones, o sea, va a haber algo de Hugo. Tu sombra, tu paraguas. Sí. No, y aparte no nada más mis virtudes, también mis defectos van a estar copiados. Ajá. Entonces, lo primero cuando hice fue rodearme, por eso es cofundado Ingenium, y tenía gente súper enfocada, por ejemplo, porque yo soy muy explorador. Ajá. Hago negocios, es Ingenium, pinto, siembro árboles, o sea, siempre estoy haciendo mil cosas. Ajá. Entonces yo siempre me hago acompañar de personas que me ayudan a balancear eso. Okay. Entonces, eso pasa tanto en casa como en los negocios. O sea, aparte de la salud mental, es rodearte de personas que te den retroalimentación inmediata. Una de ellos pues son los hijos y la familia. Son los primeros que te van... O sea, sí, allá afuera eres muy famoso, pero aquí nomás no vienes, llegas cansado, ya no quieres hablar. Y es donde uno puede ir detectando estos síntomas. Claro. Qué interesante. Me llama mucho la atención todo eso porque sí, al estarte escuchando me pongo a hacer paralelismos con lo que me ha tocado ver con agentes, pues en mi vida, en gente que conozco. Por ejemplo, yo a un agente de seguros también siempre le recomiendo. Oye, es bien fácil decir que tú puedes solo y que tú vas a vender y que vas a ser, en GNP se llama consejero, el que es el máximo vendedor, ¿no? Ajá. Es bien fácil. Pero si armas un consejito, no les tienes que pagar, a lo mejor es un consejito de gente que te quiere, que te va a ayudar. Es fundamental. Te va a hacer es fundamental. Abrir a otras líneas de negocios, a otras cosas, pero también te va a dar tu feedback, te va a decir las cosas que está haciendo bien, las cosas que no está haciendo bien, te va a reafirmar cosas. Y eso es bien importante y qué padre que lo hayas mencionado tú, porque era una creencia que yo tenía, pero pues sí es cierto. Siempre en la carrera profesional, en la vida para la salud mental, es bueno tener amigos o gente de mucha confianza que sepas que está más allá del bien y el mal, o sea, no tiene un interés personal, pero te diga la verdad de lo que está pasando. Es fundamental, porque si... ¿Cómo se dice en inglés? Pity party. O sea, si de repente te juntas con los que piensan igual que tú y tienen tus mismas cosas, ahí te puedes quedar años. Sí. Y eso es, por ejemplo, en Ingenium, en los programas que tenemos hay una cosa que se llama el POP, que es una metodología que enseñamos a las familias. Okay. ¿Qué es el POP? Es el pasado, oportunidades y tu plan. Okay. Este es un ejercicio en el que, por ejemplo, hay 20 personas en un grupo y alguien que dice, yo quiero exponer mi caso, y entonces dice, esto es mi problema, no es posible. Por ejemplo, una señora que decía, es que no es posible, mi hija la traigo los fines de semana a mi casa y desordena toda la casa. Y entonces me paso todo el lunes, martes y miércoles recogiendo y me enojo y ya no quiero que venga y no sé qué. ¿Cuánto llevas así? No, pues años. Entonces, ok, ¿y qué has intentado? No, pues hablo con ella, ya la amenacé, ya le dije. ¿Y te ha funcionado? No. Entonces el paso 2 es cállate. Y ahora vas a oír de todos los demás ideas. Entonces todos los demás, oye,
ya intentaste esto y esto y esto. Y una señora que hablaba poco, o sea, una compañera del grupo, le dice, oye, ¿y si haces arquitectura minimalista y quitas todos los cojines? Todo lo que te van a tirar. Y si te desordena la vajilla, pues no pongas la vajilla, pon un par de platos y ya, es todo. No lo podía creer, ella dijo, ¿por qué no se me ha ocurrido? Sí. Y es donde viene, voy a hablar como matemático un poco, ¿Sí? la segunda derivada, Ajá. que es, ¿por qué nos encanta el drama? Porque luego somos adictos a que tiene que haber broncas. Claro. Y nos acostumbramos tanto, le tenemos tanto miedo a no tener problemas como quien no compra un seguro. Uh-huh. No, es que quiero la adrenalina, pues, vaya forma de pensar, pero sí. A veces disfrutamos tanto el ser el héroe de los problemas que entonces no queremos resolver los problemas. En cambio, con el pop es que has intentado en el pasado el grupo hace evidente que realmente no has intentado resolverlo. Y luego ya la persona, todos los demás se callan y elige cuál es su plan de acción. Lo mismo puede pasar para un vendedor o un agente. Claro. Decir, oye, ¿qué has intentado? No, pues es que esto, lo otro. Ahora sí cállate, que los demás le digan, ah, caray, y entonces es un plan. Es muy difícil, hay una teoría que dice, es imposible que un sistema se repare a sí mismo. O sea, porque el sistema nada más sabe ser sistema. Ajá. Entonces, si se quiere autorregular, necesitas algo que sea un poco más complejo, que lo Otro vea desde sistema. arriba. Uh-huh. Entonces, siempre, así gran aprendizaje en mi vida de negocios con Ingenio, más todo lo que hago, es siempre ten alguien, por lo menos una persona ideal, un consejo, que te cuestione y diga que sí. Claro. Me encantó. Sí. Me encantó. Y eso del pop es pasado, oportunidades y plan. La primera la hace el que tiene el problema. Claro. Y luego se calla. Los segundos es todas las ideas que surgen. Todos. Y aparte no hay ideas buenas ni malas. O sea, pueden ser ideas... Se suspende el juicio, esa Exacto. es regla. Y luego ya viene... Entonces, pero fíjate qué interesante. Funciona en maravilla en el programa Familia. Sí. Pero hay algo antes para que funcione el pop, que es después de la mitad del curso. Antes tuvimos que haber eliminado la culpa. Ok. ¿Cómo eliminas la culpa de alguien? O sea, ¿cómo le cae el 20? No sé si te acuerdas que una película de Matt Damon, que era muy hábiles para las matemáticas. Sí, con Robin Williams, ¿o no? Exactamente. Sí. Y que al final le dice, no es tu culpa, no es tu culpa. Sí, y le cae el 20. Bueno, eso está muy teatrificado. Ajá. Pero un poco lo que te quiero decir es que, y le puede pasar a todos en ventas y todo, es, si yo tengo la conveniencia de definirme como un cierto perfil de éxito, porque me decían mis papás, porque yo creo, porque no puedo, en fin, sin importar la razón, estás tan casado con esa idea que no me la quites. Uh-huh. O sea, entonces, cuando hay la posibilidad de corregir o de cambiar el sistema, el pop, uh-huh. Ahora sí voy a hacer un plan, a veces las personas no lo quieren hacer porque entonces, ¿dónde quedo yo? Y es ejemplo concreto, una familia que pues, no entiende cómo sucedió los síntomas de esquizofrenia, todos se culpan unos a otros. Entonces, cuando entran al programa de Familia, son bombardeados de información científica súper densa. Uh-huh. La neuropinefrina, cómo funciona la dopamina, cómo funciona el cerebro. Y se lo aprenden, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo al principio me decía, ¿para qué les decimos tanta cosa si nadie se va a aprender nada? Bueno, la magia es que una vez que el cerebro, a partir de varias sesiones, le abres al panorama y le dices, oye, es bien complejo el cerebro. Nadie sabe la causa. Puede pasar estos 1000 factores. Perdóname, o sea, entre líneas le estamos diciendo, no eres tan fregón. O sea, tú no pudiste haberla causado. Y se abre la mente de la persona porque entonces ya deja ir la culpa. Claro. Mientras alguien se sienta culpable, por ejemplo, un vendedor que sienta que no se merece ser exitoso, por más cursos que le des de ventas, no va a vender.
No. Porque entonces ya voy a ser exitoso y eso no me lo merezco. Claro. Entonces, lo vi. De hecho, mi ex jefe en banca de inversión, Ajá. un día me habló y me dijo, oye, ya habló un cliente diciendo que por qué mandé un psiquiatra y no un banquero. Porque al final me daba cuenta esto que te digo, cuando alguien te dice, ya quiero vender, y ya que se acerca la venta, no, mejor no. Y uno vive como la persona va por una montaña de emociones. Y mucho tiene que ver con cosas raras de culpa, quién soy yo. Al principio que me decías, ¿quién es Hugo Garza? Uh-huh. Si empezamos a adentrarnos en la pregunta es, ¿soy mi nombre? O sea, ¿yo soy Hugo Garza? ¿O soy porque soy papá de 3 hijos? ¿O soy ingeniero en sistemas? O sea, hay niveles de confusión. Claro. Y entonces, por eso cuando me preguntaste, pues me fui a la esencia de lo que creo que soy, pero es lo que yo creo que soy. Claro. En fin. Muy interesante. Voy a tratar de no enredarme. No, está buenísimo. Oye, a ver, un agente de seguros, no sé si sabes cómo funciona normalmente, pero en cuanto a sus metas, arranca el 1 de enero o el 1 de abril. Nos miden por trimestres. Entonces arranca el 1 de enero y está tranquilo. ¿Por qué? Porque acaba de recibir un bono, le fue bien. Y entonces empieza a avanzar el trimestre y empieza a preocuparse. Y empieza a estresarse. Ahí hago un paréntesis para hacer una pregunta. ¿Cuándo el estrés es bueno y cuándo el estrés ya deja de ser bueno? Sí. Bueno, el estrés es parte de la biología. Ajá. Para movilizarnos, ¿no? O sea, pues antes si venía un león, pues más vale que corras. Sí. ¿No? Bueno, entonces el tema es que muchos nos educamos o decidimos educarnos a estudiar bajo presión, por ejemplo. Y entonces si tú tienes entrenado a tu ser, de que hasta que no viene la entrega te pones las pilas, entonces hay quien está adicto a estresarse para poder trabajar. Claro. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso te decía que hay que conocerse a uno mismo. Entonces, el coaching o alguien que te mentoree o un compadre que te diga la verdad, te dice, oye, pues entonces no lo hagas trimestral, ponte metas mensuales. Uh-huh. Entonces el estrés se vuelve mensual. Más. Imagínate que alguien que haga ese círculo de presionarse hasta el 3er mes, que le dijeras, la medición es anual, no, pues se pasan 9 meses nada más, increciendo el estrés, hasta que ya se vuelve insoportable y eso no funciona. Te hice el paréntesis. Sí. Me detuve justo a la mitad del trimestre. Y luego la segunda mitad del trimestre empieza el acelere, empieza todo, y ahí está el que es exitoso y el que lo dice, híjole, no, ya no la logré este trimestre. Sí. No me quiero preocupar, no me quiero estresar. Si se dan los resultados, qué bueno. Si no, me espero el siguiente. Sí. Y está bien. Creo que la mitad de la solución del problema es reconocer lo que haces. Por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes qué? Ya no llegué. Me espero hasta el otro trimestre. Bueno, el platicar eso a alguien que le diga, ¿y por qué lo haces? Porque puede haber 1000 razones. Puede ser porque me gusta el estrés, porque lo necesito. Y entonces, por eso un buen gerente de ventas, un gerente de, no sé cómo se le llama. Gerente de desarrollo. Agente de desarrollo. Es ir conociendo a cada uno y ver quién necesita el estrés y quién es mejor no estresarlo. Porque hay alguien que al revés, entre más lo estreses, menos produce. Menos reacciona. Entonces, no podemos generalizar. Hay quien necesita la presión y hay quien no la necesita. Y entonces, one by one, como claro. dicen. Y en un ámbito, sí puede ser profesional, pero también por fuera. Cuando uno mismo o puedes reconocer el que es que ya el estrés ya le está afectando demasiado este tipo de cosas. Ahorita hace rato hablamos de la depresión. Sí. Ahora alguien, no sé cómo se le llame clínicamente, alguien que sí. sobre que está viviendo siempre estresado. Mira, los síntomas, de hecho es muy interesante lo que comentas. Por ejemplo, en chavos de prepa, normalmente no es la familia la que se da cuenta. Okay. Porque ahí está negación. Okay. Es más fácil que un profesor se dé cuenta. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de detectar que hay síntomas o que alguien
está mal. Es que bajo un esquema regular, por ejemplo, las clases tienen un inicio de hora y un final de hora. Uh-huh. Y hay tareas concretas que hacer. Leer, escribir, pasar. Entonces, cuando alguien tiene síntomas de burnout o de cansancio o de esquizofrenia, empieza a comportarse por los síntomas. Ok. Y la primera que se da cuenta es la maestra o los compañeros. Porque la maestra conoce a muchos estudiantes, ya conocía al joven, uh-huh. Ya sabía cómo se comportaba y de repente ve un cambio, lo que te decía, empieza a hacer cosas que antes no hacía o deja de hacer cosas que antes. Y entonces, por eso ahí en esto de salud mental, por ejemplo, hay un método de QPR que es, si tú ves que alguien está haciendo algo raro que no es normal, acércate y pregúntale cómo estás. Ok. Porque otra cosa que aprendí en esto es cómo separar a la persona de los síntomas. Uh-huh. Y eso nos confunde. O sea, cuando, por ejemplo, ves a alguien que está muy enojado, gritando en la empresa, pues no sabes si es el carácter, salvo que ya lo hayas conocido, y entonces dices, oye, qué raro. Que ahora esté. Entonces ahí es un foco. Ok. Oye, que pasó un día, bueno, pues se cansó, pero no, ya lleva una semana así, ahí ya hay un caso. O alguien que antes hablaba mucho en las juntas y ya no habla, es otro caso. Porque el estrés o el cansancio en unos puede darse en positivo, uh-huh. Y otros se puede dar en negativo. O sea, alguien puede ser mucho más activa, de repente impulsivo. Uh-huh. Y antes alguien que era muy impulsivo, entonces ahora ni se mueve, se queda viendo al infinito. Estático. Entonces es cómo está la persona respecto a la persona normal que conocemos. Por eso te digo, en ambientes es más fácil que se dé cuenta los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, la maestra, el jefe, porque es un sistema ordenado. Uh-huh. En cambio, en casa, como todo es así orgánico, no sabes si es porque no tienes un punto de comparación. Yeah. Salvo que ya haya... De hecho, lamentablemente, en muchas familias sucede hasta que hay una supercrisis. O sea, cuando ya los síntomas rebasaron a la persona. Sí. Hugo, tienes experiencia también en el tema de emprendimiento. Sí. ¿No? Los agentes de seguros que arrancan con nosotros de alguna manera están emprendiendo un negocio. Sí, sí. Como una franquicia de venta. Totalmente. Y pues muchas veces, aunque nosotros tenemos un equipo de estructura, de acompañamiento, de gerentes de desarrollo y demás, pues a fin de cuentas es él, el emprendedor, sí. El agente, el que está empezando. ¿Cómo puede él, un individuo solo, sin trabajar en un Cemex o una empresa grandota, un emprendedor que sea agente de seguros o no, cuidar el tema de su salud mental? Hablábamos un ratito del tema de consejos. Es muy buena pregunta. Fíjate, cuando entré al TEC como director del Instituto de Emprendimiento, pues todos los jóvenes pasan por el espíritu emprendedor, uh-huh. Ahí en el TEC, y uh-huh. Son entrenados en las competencias emprendedoras. Y empecé a observar que aquellos que su propósito era generar dinero, eran mucho menos resilientes que los que querían cambiar algo en el mundo. Ok. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que una gente diga es que tengo que llegar a mi meta de 10,000 pesos a quiero que 3 familias estén protegidas si el proveedor fallece. Es bien diferente. Súper diferente. Es mucho más fácil que aguantes vara con uno y que entonces ya el estrés pasa a segundo término, porque es que ahorita hay una familia que está en peligro porque no he logrado explicar bien el caso. No convencer, sino explicar, uh-huh. Y compartir. Esa parte es fundamental. Entonces, aunque estés solo, si tu propósito es muy claro y está puesto fuera de ti, y no en temas de dinero, sino de qué impacto quieres causar, eres a prueba de balas. Porque alguien te dice que no, dices, bueno, él no quiso, déjame ir con otro. Y entonces, por ejemplo,
un vendedor, supongo, porque yo no he vendido seguros. Sí he estado relacionado con seguros, pero no he vendido seguros. Me imagino que puedes tener sembrados X niveles y van evolucionando y unos están más listos que otros. Lo que sí, sin duda, te expone a gran estrés es que cada mes empieces de cero para ver si en un mes convences a alguien de un seguro. Pues entonces creo que la combinación de propósito claro, de impacto, y hacer planes pues, alcanzables. Y ahí es donde necesitas que alguien te escuche y te diga, oye, pues, ¿por qué no empiezas con la mitad? Claro. ¿No? Y sabes que ahorita me acaba de caer un 20 porque la industria de seguros, no nomás AP Asesores ni GNP, la industria de seguros en general está, digamos, muy enfocada a que la gente produzca X objetivo, un KPI, lo dije hace ratito, es un KPI, ¿cuánto vendiste? Sí. Y siempre con una gente platicas y ¿cuál es tu objetivo? No, pues vender 1,000,000, vender 300, vender 500. Pero nunca le preguntamos a la gente cuál es tu propósito. Y hay personas, compañeros, vengo de banca de inversión. Sí. O sea, hay personas que el dinero los mueve y las metas y eso los entusiasma y qué padre. Buenísimo. Pero la gran mayoría de las personas, yo he visto que no importa el negocio, entre más claro esté el propósito, que dices tú, aunque este mes me vaya muy mal, yo sigo con mi propósito y voy a seguir resolviendo este problema, te vuelves invencible. Excelente. Me encantó porque creo que hay que hacer ese giro en la industria de seguros al menos o en alguna otra industria a preguntar a las personas por su propósito. Sí. O inclusive a estudiarlos a descubrirlo porque mucha gente no sabe. Y es importante que esté fuera de ti. Sí. Eso insisto mucho porque, por ejemplo, en Ingenium, ahora como lo conecto con Ingenium, cuando un exalumno de uno de los programas se vuelve maestro, cambia de estar ensimismado en su problema a compartir la buena noticia. Lo que a mí me pasó, yo tomé el curso y salí de total drama a acción. Okay. Cuando yo comparto eso, pasa algo mágico que te descentralizas. Entonces pones el foco hacia afuera. Okay. Eso es más poderoso porque cuando es acerca de ti de hacer dinero, por ejemplo, si fuera a hacer nada más dinero o meta o te vas a comprar un coche y dices, está bien, lo compro el otro mes. Entonces puedes patear el bote y puedes hacer trampita de, bueno, reajusto mi meta. En cambio, si dices, no, yo quiero realmente cambiar la vida de tantas familias, ya es otro. Es otro rollo. Sí. Oye, Hugo, para ir cerrando un poquito, claro. ¿cómo...? O sea, ya platicamos del background de Ingenium, de todo lo que todo lo que te formó a ti para después cofundar Ingenium. Sí. Pero si hoy alguien nos está escuchando, nosotros en AP Asesores ya tuvimos la suerte de tener Ingenium en casa y que nos dieran un curso. Pero, ¿qué le puede ofrecer Ingenium a una persona que a lo mejor hoy no tiene nada de temas de salud mental, ni él ni su familia, pero ¿qué puede hacer? Platícanos un poquito qué puede hacer, por ejemplo, Ingenium por las empresas o por las personas. Pues mira, ahí, y gracias por la pregunta, en octubre viene un congreso que organizamos cada año, que es padrísimo porque es súper integral, donde se habla de, por ejemplo, de cómo mantener la salud mental, cosas como, pues cómo recuperar tu centro, cómo estar bien, cómo resolver problemas, y igual temas profundos de salud mental o de diagnósticos. Ese es un camino. Otro camino es compartimos esta información con empresas. Por ejemplo, hay cursos donde podemos ayudarles a que todos sepan precisamente qué observar para ayudarse unos a otros. O qué cuidar. También podemos hacer talleres donde identifiques, bueno, cuáles son nuestros estresores y cómo los usamos. O sea, puede haber una reflexión de decir, a ver, ¿cómo es que nosotros mismos nos causamos el estrés y por qué nos es tan conveniente? Porque como te decía, a veces el tener un problema y ya saber cómo resolverlo te deja atrapado. Lo observo todo el tiempo en Ingenium. Por ejemplo, si estoy aburrido y ya sé que hago enojar a mi esposa, se va a enojar, no vamos a salir hoy.
el lunes le voy a mandar flores, por ahí del miércoles me perdona. Entonces ya tienes un caminito. Sí. Entonces, pues, oye, estoy aburrido, no sé qué, pues, inconsciente, no es que lo planees. Sí. Pues te metes en broncas. Ajá. Cuando entiendes de que, oye, ¿y si ya dejo de hacer eso? Uh-huh. Lo mismo pasa en los negocios, lo mismo pasa con las metas de ventas, con todo eso. Puede haber que sí tienes una falta de competencia. El chiste es que te caches cuando es un rollo que traes que no tiene nada que ver con tus habilidades, sino con pues cosas que es importante hacer. Entonces, por ejemplo, otra cosa que me preguntas, ¿qué otra recomendación o cosas podemos hacer al público? Es no le tengan miedo a la psicología y la psiquiatría. Uh-huh. Todos, aunque no tengas un diagnóstico de nada, siempre es bueno explorar los sesgos y significados que vienes cargando porque te están afectando. Uh-huh. Y entonces el hacer terapia, el hacer exploración de por qué pienso como pienso, siempre va a ser útil. Y porque otra vez, entre más te conozcas a ti mismo, mucho más potente vas a ser en la vida. Dejas de ser víctima de tu propio rollo, ¿no? Claro. Me tocó estudiar hace algunos años una maestría en el Tec Milenio de liderazgo positivo. No sé pues buenísimo, sí. Me encantó. Y ahí descubrí un montón de cosas que también afectan a nuestro bienestar, ¿no? Porque en el fondo hablan del bienestar. Sí. Y una de las cosas que también me encantó aprender ahí fue el famoso estado de flow. Cuando estás... Exacto. Cuando está fluyendo todo. Sí. Entonces es padrísimo. Y mucha gente sabe cuál es el estado de flow sin saber que está en un estado de flow. Entonces... Sí. Y no necesariamente es un tema negativo, es un tema también de psicología, de psiquiatría, de cosas positivas que... No, y es más, es técnicamente lo correcto. Hay una frase que he usado toda mi carrera en el TEC. Ayer tuve el offsite con mi equipo. Y es esta frase que uso todo el tiempo, que es fluir y servir. Uh-huh. Cuando digo fluir, es escuchar profundamente. Porque tenemos también esa ansiedad de salvar el planeta sin escuchar. Claro. Entonces, lo primero es... A ver, ¿realmente qué está pasando? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué le duele? ¿Qué no le duele? Y entonces ya propones. Claro. Como serían seguros ya llegar y decir, mira, te traje 3 ideas de póliza, espérame, no sabes ni qué me preocupa. Exacto. Igual. Entonces, la escucha profunda combinada con servir. O sea, si estás dispuesto a servir, pero primero escuchas, no le fallas. Claro. Sí, y en seguros es en cualquier industria, pero en ventas es claro. Es claro. Es claro. Sí. Uh-huh. Oye, Hugo, pues casi estamos cerrando prácticamente, pero yo con lo que me quedo es el hecho de que cualquier persona puede acercarse a Ingenium. Ahorita compartimos las redes de Ingenium. Cualquier persona, tenga o no diagnóstico. Exacto, eso es lo importante, porque creo que uno de los propósitos, sin conocer a profundidad, pero los propósitos de Ingenium es normalizar el tema de la salud mental, que se pueda hablar de salud mental, así como se habla de COVID o se habla de cualquier otra enfermedad, cualquier otro bronca que pueda haber en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, quitarnos los miedos. Porque exacto. La raíz del miedo es la falta de información. Sí. Y en Ingenium lo que damos es educación e información. Entonces, con mucho gusto, listos para servir. Muy bien. Voy a hacer un ejercicio rapidísimo. Te voy a decir varias frases y tú me dices si está en una zona segura se ponen buenos. O zona peligrosa. Y si quieres comentar algo más, ¿no? Trabajar hasta sentir culpa por descansar. ¿Estás en una zona segura o en una zona peligrosa? Peligrosa. Tener éxito, pero vivir cansado. Pues peligrosa. Descansar sin culpa. Pues es positivo, es lo que es importante hacer. El deber ser, para poder hacer más. Esto te va a gustar, liderazgo desde la empatía. 100%, siempre. Vivir apagando incendios. Ahí es tricky, porque hay personas que les encanta eso, son bomberos. Entonces es conocerte a ti mismo, porque si te encanta, pues sabes si le sigues. Si te apasiona ser bombero. Si eres alguien organizado y te la pasas por fuegos, pues rápido sal de ahí, porque no es malo. Claro. Tener conversaciones incómodas. Pues es, otra vez, si es porque dices, le voy a entrar, es positivo. Si sientes que estás en una circunstancia que sientes que es involuntaria, puede ser negativa. Por ejemplo, si hay una persona que es regularmente tóxica, pues salte de ahí. Claro. Aunque sea quien sea, ¿no? Encontrar propósito en lo que haces. Siempre. Es fundamental. Aprender a soltar el control.
Es importantísimo, pero es lo más difícil. Sí. Es lo más difícil. Tener inteligencia emocional. Fundamental. Y pues es un tema que hay que, digo, esa es la última pregunta, pero es un tema que hay que cada vez hablarlo y otra vez, más, pero comentarlo más, ¿no? El fundamento es conocerte a ti mismo, porque lo que te sirve a ti, o sea, tu inteligencia emocional debe servirte a ti. Claro. Y no puede ser como todos tenemos la misma inteligencia. Sí. Es como las medicinas, ¿no? A todos les cae bien tomarse un Tylenol, a uno le irrita el estómago, a otro no sé qué. Pues es lo mismo, ¿no? Así es. Oye, pues qué padre, Hugo. ¿Alguna recomendación de algún libro, algún autor, algo que, digo, sé que has leído un montón de cosas, estudiado un montón de cosas, pero una o dos recomendaciones que le puedas dejar a la gente que nos escucha como para entrarle a un tema? Pues mira, justo ayer comentaba con mi equipo y otro grupo sobre un libro que está guiando ahorita cómo estoy rediseñando inclusive la estrategia del grupo educativo. Ok. Se llama Time to Think. Ok. De Nancy Klein. Ok. En la que ella propone entre varias cosas, nunca lo he visto yo así, que entre más atención pongas al escuchar a alguien, estás creando el espacio para que la otra persona piense. Ok. Está curioso porque es causa y efecto no muy lógica, que claro. Es, si yo, por ejemplo, me callo y te escucho, es tan importante o más importante que yo te siga diciendo las razones por qué tienes que comprar un seguro. Claro. Entonces, por ejemplo, he encontrado la pregunta más poderosa a veces para ayudar a alguien a avanzar es, ¿y entonces? Y te callas. Buenísima. No, es que mira que yo tengo y que el problema y que no puedo vender. Y entonces, y te callas. Y entonces la otra persona, pues, le estás ayudando a decir, pues, entonces, ¿de dónde? ¿Qué? Entonces, esa sería mi recomendación. Qué padre. El aprender a escuchar. Time to Think es buen libro. Muy bueno. Pues muy bien, Hugo. Pues muchas gracias. Ingenium, sus redes sociales de Instagram. Ingenium ABP. Ingenium ABP en Instagram, ahí lo pueden escribir y pueden encontrarlo fácilmente. Y la red de AP Asesores, ap.asesoresp, también pues ahí nos pueden seguir. Y pues creo que es algo muy padre haber colaborado el día de hoy en este espacio, porque pues yo aprendí muchísimo, la gente que nos escucha en AP también. Y el hecho de contribuir un pedacito chiquito a normalizar, al menos con nuestros agentes de seguros y sus clientes, el tema de salud mental, pues es satisfactorio. Muchas gracias. Sigamos haciendo equipo. Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Gracias.